Hola, muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Como cada año, se reúnen especialistas, docentes e investigadores en torno a los temas de nuestro quehacer cotidiano. Para mí es un honor darles a todos una cordial bienvenida a nuestro 9º simposio. En esta ocasión, el tema general que abordaremos será las actitudes de enfermería para disminuir las alteraciones emocionales que son originadas por quemaduras. Bueno, es evidente que la práctica de enfermería ha tenido trascendencia y de esta manera vamos a buscar profundizar acerca del tema. A continuación, me permito presentar a ustedes a nuestras personalidades de la mesa de honor, comenzando con la licenciada María Elena Pérez, para la cual pido un fuerte aplauso. El licenciado Alejandro Lozano, un aplauso por favor. Y a la licenciada Jessica Núñez. Comenzaremos con el licenciado Alejandro, quien nos dará el tema de consecuencias fisiológicas. Gracias. Bueno, buenas tardes. Primero que nada, un agradecimiento por haberme invitado a este simposio. Tengo entendido que lo hacen todos los años y bueno, es un honor estar aquí con ustedes. Mi tema es consecuencias fisiológicas del traumatismo psicológico en los pacientes quemados. Primero quisiera yo definir lo que es una quemadura. Una quemadura se va a definir como deshidratación súbita del tejido o deshidratación aguda o rápida del tejido. Por lo que cuando encontramos esta deshidratación del tejido que es tan rápida y que es prácticamente incontrolable, va a haber un sufrimiento del mismo tejido. Este sufrimiento del tejido se va a ver, ¿cómo decirlo?, manifestado mediante dolor muy fuerte, dolor agudo, y que este mismo dolor nos puede llegar a un choque psicogénico o un choque cardíaco. Recordemos que en el momento en el que se da la presencia del dolor tan fuerte, vamos a tener una respuesta adrenérgica. Esta respuesta adrenérgica nos va a predisponer a una vasoconstricción. Y si ya tenemos una deshidratación súbita del tejido y tenemos mucha vasoconstricción, menos va a poder ser irrigado ese tejido, por lo que va a aumentar el dolor, va a aumentar el sufrimiento y va a aumentar su muerte del mismo tejido. Ahora, ¿esto cómo va a impactar? Primero que nada, hay dos puntos que quisiera yo manejar o quisiera dejar en claro. Uno, lo que va a ser el desarrollo o el defecto en cuanto a lo que es su imagen corporal, y el otro, los problemas con el mismo tratamiento de las quemaduras. El primero, en la imagen corporal, el paciente tiene por el mismo traumatismo, imaginémonos, tenemos una quemadura de más del 80% de superficie corporal, es de quemadura de tercer grado, en la que todo el cuerpo, todo el cuerpo nos va a doler. Imaginen la situación en la que la quemadura es en la cara. Tenemos esa quemadura en la cara y nos va a provocar, aparte del trauma, aparte de la lesión, nos va a provocar un trauma psicológico, en el que mi imagen corporal se va a ver disminuida o se va a ver dañada. Y, por ejemplo, en algunas personas o para algunas personas es muy importante y decir, es que ¿qué voy a hacer? Ya me quemé la cara, ya me quemé todo el tórax, ¿qué va a decir mi esposa? ¿Qué van a decir mis hijos? ¿Van a pensar mis hijos que soy un monstruo? ¿Va a pensar mi esposa que ya no soy atractivo para ella? O inclusive su pareja en turno. Este impacto por el desarrollo o el déficit de su imagen corporal va a haber un impacto en su futuro, en el pensamiento de su futuro, y eso le va a causar miedo. Le va a causar un miedo que después vamos a ver las consecuencias que este mismo miedo puede llegar a presentar. Ahora, hablando económicamente de lo que es el tratamiento, recordemos que estos son tratamientos que tienen que ser de urgencia. Son tratamientos que se llevan a hospitales la mayoría de las veces que no son de la especialidad. Sin embargo, si es una quemadura de gran envergadura, en el momento en el que se lleva a uno de nuestros pacientes a un hospital o un instituto para pacientes quemados, va a haber dos tipos, uno que va a ser para el tratamiento como tal y el otro para el que es la rehabilitación. Sin embargo, no se tiene esa capacidad económica para solventar esos gastos, y esto va a
a causar preocupación en el paciente, esto va a causar miedo en el paciente y recordemos que eso nos puede predisponer en una liberación de cortisol. Esta liberación de cortisol va a disminuir el sistema inmune y uno de los riesgos más importantes en cuanto a lo que es la quemadura, aparte de la hipovolemia, son las infecciones, porque ya no tenemos eso que nos protege, ya no tenemos la piel que nos va a dar ese recubrimiento en cuanto a enfermedades, bacterias o virus. Entonces, perdemos esa, aparte de que tenemos la quemadura, ya no tenemos esa barrera de protección y tenemos la liberación de cortisol y del decremento del sistema inmune de la misma quemadura, esto nos va a predisponer a infecciones, nos va a inclusive pudiendo llegar a lo que es una sepsis y esto hablando por la pérdida de la continuidad del tejido blando. Entonces, si nosotros englobamos, no solamente podemos o no debemos solamente ver la situación fisiológica del paciente, no debemos de decir, bueno, ya está quemado, entonces nos restituye líquidos y ya, no tiene ningún problema el paciente. Toda esta quemadura, este trauma, porque realmente es un trauma, y no hablando de lesión, sino un trauma psicológico, lo va a llevar a otras situaciones, a unas afecciones ya meramente psicológicas y emocionales. Y estas afecciones psicológicas y emocionales nos pueden llevar también a lo que es una afección psicológica, lo que pudiéramos hablar que es una enfermedad psicosomática, psicosomatopsíquica, es decir, va de lo psicológico a lo somático y de lo somático a lo psíquico, o bien de lo somático, que pudiera ser la misma quemadura, nos va a llevar a una afección psicológica y esa afección psicológica a una afección somática. Okay. A partir de estos tres puntos ya planteados, quisiera preguntarles a cada uno de ustedes, o si tienen alguna duda conforme digamos las tres directrices que yo manejé. Recuerden que una era el traumatismo como tal, o la afección en cuanto a lo que es la quemadura. Número 2, su afección de la imagen corporal. Y número 3, el miedo en cuanto al costo del tratamiento. ¿Alguien? Bueno, entonces creo que les quedó muy claro, y por lo que una vez más agradezco su invitación a pertenecer a este simposio, y bueno, gracias. Bueno, un fuerte aplauso para el licenciado Lozano. Continuamos con nuestro programa y hago una cordial invitación a la licenciada María Elena Pérez, quien nos va a dar el tema de aspectos éticos en enfermería. Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación. Vamos a empezar con los aspectos éticos de enfermería en relación con el paciente quemado. Dentro de las responsabilidades de enfermería sabemos que el ejercicio profesional se encuentra en aliviar el sufrimiento de este paciente quemado, reflejando cuidados de enfermería tendientes a contribuir a un eficaz tratamiento del dolor. Pero este dolor también puede generar ansiedad y depresión, los cuales no están relacionados con la gravedad de la quemadura, sino con la capacidad de respuesta emocional de cada persona. Partiendo de esta base, la enfermera tendrá la tarea de incluir dentro de su rutina de trabajo la habilidad de emplear técnicas cognitivas y de comportamiento y aplicarlas en cada uno de los procedimientos realizados con este paciente, identificando desde la carga emocional negativa de cada paciente y tratarlo de manera individual, teniendo mayor cuidado en aquellos ansiosos y aquellos que tienen demanda de mayor cantidad de analgesia. Podemos también atribuir estos que no solamente tenemos que tener intervenciones de dolor, sino tener esa empatía con este paciente y observar esa carga emocional que tiene, esa ansiedad, esa depresión que representa para él, y más por la quemadura en la zona que se llegó a dar. Bueno, el profesional de enfermería en su trabajo diario nos encontramos muchas veces con este sufrimiento y dolor, llegando a veces a ocasionar a que se nos haga una cotidianidad en el dolor humano.
y verlo como algo normal, y esa parte de ser ya no tan humanos o ya no empatizar con este tipo de pacientes. Tenemos que tener esa empatía de contribuir no solo en el aspecto fisiológico o físico, sino también emocional, tener esa ética de saber cómo contribuir con estos pacientes. No sé si hasta aquí hay alguna duda. Bueno, en realidad es un tema muy corto en cuanto a este aspecto, pero sí tenemos que saber que no solamente tenemos que abordarlo desde el tratamiento farmacológico, sino también llevarlo de manera integral en sus 4 esferas. Así que si no hay alguna duda o aportación, pues sería todo de mi parte. Muchas gracias. Bueno, ahora continuamos con un breve resumen en cuanto a lo que nos han expuesto acerca de cómo se deben de aliviar no solamente con el solo tratamiento dando la respuesta de este, sino que tenemos que tomar en cuenta a nuestro paciente de manera individual, no solamente con intervenciones de dolor, sino tomar en cuenta que también hay emociones negativas, y como profesional de enfermería debe de tener la suficiente ética y también la moral para contribuir en la rehabilitación del paciente. Ahora continuamos con el siguiente ponente, Jessica Núñez, que nos hablará de los factores emocionales en la rehabilitación del paciente quemado. Bueno, buenas tardes. Antes que nada, muchas gracias por la invitación al simposio de enfermería sobre los cuidados de pacientes quemados. Bueno, yo les voy a hablar de los factores que afectan la rehabilitación del paciente. Bueno, tenemos que los pacientes quemados sufren secuelas físicas, psicológicas y tienen consecuencias sociales para la integración después de un tratamiento llevado dentro de un hospital. Estas consecuencias pueden permanecer por largo tiempo o ser definitivas. Tenemos factores biológicos que son afectados por las quemaduras y pueden ser tratados y administrados dentro de un ambiente hospitalario. Sin en cambio, también no debemos olvidar que vivimos en un ambiente dinámico, sociable, donde influimos y somos influenciados por el comportamiento de otras personas que son difíciles de tratar después de haber sufrido una quemadura y ser tratados. La rehabilitación, definida como un proceso destinado a capacitar a las personas a mantener o alcanzar niveles satisfactorios de salud intelectual, sensorial, física, psicológica o social, debe ofrecer a los pacientes herramientas para que ellas puedan estar aptas nuevamente y tener independencia a retomar el papel en la sociedad que tenían anteriormente a sufrir alguna quemadura. El equipo interdisciplinar debe trabajar con los principios de la filosofía de rehabilitación, que son la independencia, la integración, el sentido de justicia, igualdad y equidad, y la inclusión de personas nuevamente a la sociedad después de haber llevado un tratamiento dentro de una unidad hospitalaria. Las quemaduras, principalmente en partes del cuerpo que quedan expuestas, provocan disminución de la autoestima en los pacientes y un torbellino de emociones. Bueno, tenemos que las personas que sufren quemaduras se sienten expuestas ante la sociedad, tanto por la lesión que tienen en la piel, como por la preocupación de que se sienten expuestos a patógenos y presentan deformaciones. Tenemos factores que han sido descritos como sentimientos asociados al trauma por la quemadura, que son angustia, estrés, miedo y ansiedad, los que pueden dificultar el enfrentamiento de la situación, o sea, la rehabilitación en el paciente. Bueno, el personal de enfermería debe de buscar un perfeccionamiento en el cuidado del paciente para llevar una adecuada rehabilitación después de haber sufrido quemaduras en el paciente. Los factores psicológicos relacionados al apoyo emocional están asociados a una mejor rehabilitación y a una mejor calidad de vida en el paciente después de llevar un tratamiento.
También mencionan que vivir solo estaría relacionado a una mejor integración con actividades domésticas, ya que aquí el individuo realiza por sí mismo de manera independiente sus actividades. También otros factores psicológicos relacionados al estado de salud mental y características individuales previas al accidente influyen para la rehabilitación del paciente. Tenemos como factores las experiencias negativas previas al accidente, pueden ser abuso de drogas, síndromes cerebrales orgánicos, desarrollo psicológico y estrategias de enfrentamiento y autoestima llevadas por el paciente anterior al accidente. También tenemos factores relacionados a la experiencia del tratamiento y factores relacionados a los mecanismos adaptativos después del trauma. Tenemos que entre peor tenga el estado de salud el paciente previo al accidente y adaptación psicosocial perjudica en la fase de rehabilitación del paciente. Los factores relacionados a la experiencia del tratamiento que incluyen procedimientos dolorosos experimentados durante la internación, el compromiso, el autocuidado y las expectativas irreales en la fase de rehabilitación pueden influir en el paciente tanto presentando estrés postraumático, angustia, vulnerabilidad psicológica y sentimientos de amenaza, ansiedad, insatisfacción con la imagen corporal y depresión por parte del paciente en cuanto a la rehabilitación e integración a la sociedad después del tratamiento. No sé si haya preguntas por parte del público. Por mi parte sería todo y bueno, muchas gracias. Nuestra ponente acaba de explicar acerca de las secuelas, las cuales van a intervenir con la adaptación ante la sociedad. Bueno, el personal de enfermería tiene como fundamental durante la participación en la rehabilitación cómo va a ayudar al paciente para que pueda volver a tener una integración ante la sociedad. Como último número vamos a pasar a las preguntas del público hacia nuestros ponentes. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Me gustaría preguntar a alguno de nuestros ponentes, no sé quién quiera responder. Han hablado de varios de los aspectos psicológicos, físicos y emocionales que maneja el paciente. A ustedes como personal de enfermería, cualquiera que me quiera responder, ¿qué es lo más grave para el paciente con quemaduras? ¿El aspecto psicológico o el aspecto físico por el que están cursando? Creo que en los tres puntos que yo quise o traté de puntualizar, dentro de ellos yo dejé en claro que la situación no solamente es fisiológica en cuanto a la lesión que tiene y tampoco es solamente psicológica, todo va a influir. Sin embargo, obviamente lo que puede comprometer la vida del paciente va a ser la situación fisiológica. Al fin y al cabo, todas las humanizaciones que pudiera llegar a tener es la cuestión fisiológica. Sin embargo, influye mucho lo psicológico en el paciente a partir de lo que ya había explicado. No sé si con esto se puede. Otra pregunta. De acuerdo a lo que se menciona en aspectos psicosomáticos, ¿me puede dar una mención acerca del tratamiento? ¿Cómo tiene la función o de qué manera puede apoyar tanto de manera física como psicológica a nuestros pacientes? Mientras que se está haciendo el tratamiento, recordémonos que estamos tratando con pacientes que son meramente humanos, al igual como nosotros. En el momento en que estamos haciendo el tratamiento podemos también tener una cierta empatía con el paciente, una cierta relación en la cual decirle, mire, no se preocupe, hablando a partir del punto de la imagen corporal que yo mencioné, pudiéramos mencionar, inclusive, pudiéramos hacerle ver que realmente la imagen corporal pues influye, sin embargo su vida no se ha acabado y que tiene que seguir luchando, que tiene que seguir viviendo, porque realmente la vida no se ha acabado hasta en el momento en el que se influye su imagen corporal. Y bueno, sería cosa de impulsarlo o de tratar de dirigirlo hacia ese punto, hacerle entender, o al menos tratar de hacerlo entender que la vida no es solamente la imagen corporal y que no se acaba ahí. También recordar que solo con esa empatía no vamos a lograr que supere ese trauma
trauma del paciente, sino que canalizarlo a terapias psicológicas, ya sea de manera individual o como vaya evolucionando a la manera grupal o con su familia. ¿Ya esperamos? ¿Hay una pregunta? ¿Cuál sería el punto más importante para la rehabilitación del paciente? Bueno, sabemos que el proceso de rehabilitación en el paciente quemado es complejo y necesita de un equipo multidisciplinario para tratar de rehabilitar y de integrar de nuevo al paciente a la sociedad, con un enfoque de cuidado holístico, y debe tener como objetivo promover la adaptación, incluyendo la recuperación física, psicológica y social que pueda integrar de nuevo al paciente a la sociedad. Gracias. ¿Alguno de los acompañantes tiene alguna pregunta? Bueno, ya que nadie tiene, ya que se acabaron las preguntas, siendo las 8:10, damos por terminado nuestro simposio. Estamos llegando al momento de la culminación de nuestro simposio, pero antes de esto quiero aprovechar para agradecer la hospitalidad a la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza por ofrecernos sus instalaciones, y asimismo quiero agradecer la presencia de nuestros invitados y también a nuestros compañeros que en este día se dieron la oportunidad de acompañarnos. En este momento vamos a hacer entrega de los reconocimientos a cada uno de nuestros ponentes. Pedimos que pase la licenciada María Elena Pérez. Licenciado Lozano Méndez. Y la licenciada Núñez. Muchas gracias por su participación. Y a ustedes también muchas gracias por habernos acompañado, y damos por terminado nuestro simposio siendo las 8:12.